Presidenta. Gracias por acompañarnos, doctor Joseph Campos. Gracias, Fernando. Realmente disfruto mucho estar acá contigo. Y para nosotros también. Ustedes no solo están, ustedes me refiero a su patrocinada, la presidenta, y usted no solo están planteando la nulidad de esta denuncia constitucional, que es cierto, varios opinamos, varios vimos que fue muy oportunista, hecha a última hora por una fiscal de la Nación que estaba pues al borde de perder el puesto, ¿no? Si es que ya no lo había perdido. Pero también están planteando la nulidad de toda la carpeta fiscal, donde hay algunas investigaciones serias, laboriosas, hechas por fiscales de diversos lados del país. ¿Es así? También están pidiendo la nulidad de toda la carpeta fiscal. Sí, correcto. Y tiene un fundamento. Yo creo que el problema, o sea, la oportunidad se da precisamente porque creo que un hecho culminante y evidenciador de que se ha instalado una narrativa, un imaginario, donde la presidenta es una potencial victimaria de las víctimas que ocurrieron en ese momento. Entonces, ese problema creo que tiene que ya tener una solución, porque hemos oscilado en la historia constitucional de no tocar al presidente, pasar por investigarlo y suspenderlo como lo hizo Zoraida Ábalos y finalmente ahora como una mesa de partes. Entonces creo que esto define varias cosas que creo que en su momento, dada la intensidad de la noticia, se disolvió. Ya, pero una cosa es la denuncia constitucional, que hemos visto que se presentó de una forma tal que puede ser más razonable el pedido de la presidenta y de usted como su abogado. Pero la presidenta sí acepta que se la investigue y ha colaborado con esas investigaciones. Sí. Entonces, ¿por qué pedir la nulidad de esa carpeta fiscal que debe incluir muchas de esas investigaciones con las cuales ha colaborado la presidenta al declarar como investigada? Porque cuando se investigó, se colaboró, se respondió y aparecieron las declaraciones más relevantes, creo que había absolutamente suficiente como para archivar el caso. Lo hemos pedido más de una vez, porque aquí el problema que creo que ya es oportuno para efectos de visibilizar, porque no se tenía muy claro el asunto, es que la estructura de esta investigación comenzó mal. O sea, para efecto de establecer una responsabilidad jurídica e incluso política de la presidenta, primero se tiene que haber establecido en caso por caso, en todos los lugares donde han aparecido víctimas, si es que el policía hizo o el militar hizo un correcto uso del arma. Pero eso se ha hecho, pues, ¿no? Hay varios casos estudiados. Todavía no. Es que ese es el gran problema, porque al final de cuentas esa investigación que debe determinar con una responsabilidad que no la determina solo el Ministerio Público en esos lugares, sino que se ha establecido, se sigue investigando, se le ha exhortado al Ministerio Público para que termine las investigaciones, inicie los procesos. Hay y eso un no caso ocurre. donde hay una condena, un solo caso, en el Cusco. Pero nuevamente, o sea, yo creo que lo importante es que, así como una golondrina no hace el verano, ¿no? Lo importante es establecer que una responsabilidad también no es suficiente para efecto de establecer una responsabilidad jurídica de la presidenta de la República. Pero entonces estamos con que la presidenta acepta ser investigada. La presidenta, es más, ha promovido que comisionados del sistema interamericano, de la CIDH y de Naciones Unidas, vengan a investigar y a hacer informes. Por supuesto. Y la presidenta, cuando pidió en más de una oportunidad perdón a las víctimas, lo hizo a nombre del Estado, pero de una forma tal que pudiera percibirse que está admitiendo cierta responsabilidad política en no haber hecho lo suficiente para evitar esas muertes. Yo creo que justo... No estoy hablando de responsabilidades penales, sino de responsabilidades políticas. Ya, entonces, primero comencemos estableciendo que la investigación del Ministerio Público que arroja responsabilidad jurídica no tiene sentido en este momento. Si vamos a establecer la responsabilidad de orden político, entonces vamos a ver la situación completa, porque hasta ahora la narrativa ha comenzado y acabado con las víctimas, y en realidad aquí hay que tener varias variables que se han invisibilizado, como por ejemplo la situación de violencia que fue provocada no por el Estado, y que definitivamente activó un deber por parte del Ejecutivo, que es controlar el orden público, y que en esa activación hay que primero establecer las responsabilidades por el contexto de violencia que nunca puede ser calificado como protesta. Ya, cuando yo le digo
cuando le hablo de responsabilidad política, no estoy diciendo que yo piense que solo es responsabilidad política. Eso dejémoselo al poder judicial. Lo que estoy diciendo es que la presidenta, al pedir perdón, está admitiendo algún grado de responsabilidad política. Yo lo vería como un esfuerzo más bien como lo que ha ocurrido con el escrito donde hemos dicho que no vamos a impulsar. Porque lo importante... El escrito que no van a impulsar la investigación a las dos señoras con las que se produjo este lamentable incidente en Ayacucho. Pero que al final de cuentas se soporta justo en esta investigación cuando en el imaginario se establece unas víctimas que están y unas eventuales victimarios que están siendo investigados. Entonces, eso es un soporte institucional para efecto de que aparezcan la DIN asesina, la DIN genocida. Si usted quiere hablar de narrativas imaginario, hablemos de narrativa imaginario. Es que también hubo una narrativa, y a veces renace esa narrativa, en la que se estigmatizó al manifestante promedio como alguien que no quería el desarrollo del país, que estaba siendo instrumentalizado por los radicales extremistas, y mucha era gente que simplemente quería manifestar. Algunos de pronto ni querían manifestar, si pasaban por ahí les cayó una bala. Entonces, con lo cual entonces, esa narrativa que estigmatizó a muchos ciudadanos pudo haber creado un clima que coadyuvó a que algunos policías y militares se sobrepasen en su oficio de reprimir el desorden público. Entonces, eso es especulativo, por cierto, ¿no? Porque pero eso es una narrativa también que la impulsó. No, porque la impulsó el gobierno. A ver, por ejemplo, ¿por qué crees tú que yo no permití nunca que ni la Procuraduría ni los familiares de las víctimas pudieran hacer preguntas en las declaraciones indagatorias? Y esa fue mi responsabilidad. Y lo digo claramente. Porque justo lo dice la ley, y en segundo lugar, nunca vamos a tolerar la posibilidad siquiera de sugerir la condición de victimaria. Porque hoy lo hemos visto. Alguien ha creído que la presidenta, ¿no?, ha sido la victimaria de su deudo, para efecto de activar una reacción que todos lamentamos, pero que esa persona tiene que entender que en primer lugar eso no es así. Pero ¿usted cree que estas dos señoras que se sobrepasaron, evidentemente, creen que la presidenta pues mandó matar a sus familiares? ¿O puede que piensen que la presidenta no hizo lo que tenía que hacer respecto a dar pues instrucciones claras para que la policía, en el caso de Ayacucho fueron militares, no se sobrepasen? Pero es que eso es nuevamente la situación que esperemos que el proceso de amparo lo corrija. Porque hay una orden que hace el político, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en el Perú. Para hacerlo tiene que ganar una elección. No tiene que tener ninguna competencia diferente. Entonces, como no la tiene, porque nunca estudió en una fuerza militar, en una escuela militar, escuela policial, él lanza una orden que fue bien clara y consta en acuerdo del Consejo de Ministros, en castellano, en quechua, donde se instruía el control del orden público respetando los derechos humanos de las personas. Es más, hasta se desarrolló una orden que ciertamente yo la discutí, de que no vayan con armas letales. Los policías y los militares van porque así se lo dice, se lo permite la ley. Uno no manda al martirio. Esa es una narrativa absurda, tonta. Entonces, lo importante es establecer en cada lugar, en cada caso, si el policía hizo un uso correcto o no del arma. Si no lo hizo, tendrá responsabilidad. Ya tenemos casos donde evidentemente no hizo un uso correcto, ¿no? Ya conocemos varias investigaciones. No, es que simplemente yo soy muy estricto en el tema de la presunción de inocencia, porque precisamente lo que a veces se invisibiliza es que yo, por ejemplo, creo que una investigación seria de esta situación tiene que incluir a los violentistas, porque puede ser que haya habido gente que haya ido a protestar, haya gente que haya cruzado la pista, pero quien la expone son los violentistas. Pero hay algunos que están siendo investigados. Hay algunos en Ayacucho fueron detenidos incluso. Mira, algunos dirigentes del FREDEPA. Es que justo ese es el punto que hay que entender. Yo soy de los que incluso me animo a decir que nadie murió en la protesta. Porque la protesta es el ejercicio pacífico de un derecho. 1. 2. Si tú quieres que vuelva a Castillo, tendrás que hacer otra cosa distinta, pero menos
hacer actos de violencia. Si tú quieres que Dina Boluarte renuncie, tendrás que hacer otro tipo de situaciones, pero no lo que se hizo. Si tú quieres que el Congreso cierre, tú tendrás que hacer cualquier otra cosa en el mundo de la política, pero no hacer lo que se hizo. Entonces yo soy una persona que soy muy estricta en establecer situación por situación. Materialmente esas manifestaciones violentas son el equivalente a un golpe de Estado, porque lo que han querido a la fuerza. Pero otra vez estamos con la narrativa y el imaginario. No, porque eso lo dice la Comisión Interamericana de Está Derechos llevado Humanos por el mal de los extremistas. No, es que no. Hay muchos que de pronto ni siquiera querían que la presidenta renuncie, sino que estaban hartos de la situación y querían manifestarse de alguna forma. Hay algunos que estaban por curiosidad y hay algunos policías y algunos militares que de pronto mal entrenados o dieron rienda suelta pues a bajas pasiones y dispararon. Claro, en cada caso hay que analizarlo, eso es cierto. Es que eso se trata. Mientras que tú no determines en cada caso que hay responsabilidades jurídicas, tú no puedes ir hacia arriba. Porque imagínate que tengas un caso, 2 casos, ¿ya? Donde hay un mal uso, habrá responsabilidad jurídica de que hace. Pero si tú tuvieras que lo demás hay un uso correcto del arma, ¿dónde escalas? ¿Cómo escalas? No hay forma. Lo que sí hay forma, y por eso se lo planteo al nivel de la responsabilidad política, es que hubo un discurso que varias veces ha estado en boca de la presidenta, en boca del primer ministro Tarola y en boca de otros personajes del gobierno, donde no se hacía distinción sobre esos ciudadanos que simplemente querían manifestarse y había como una estigmatización genérica. Lo que tiene que haber, claro, mira, te digo lo siguiente, de verdad que es duro lo que eventualmente puede interpretarse, aunque no quiero ser duro. Tú no puedes participar, ¿no?, en lo que se vio. Mira, hay 14 locales del Ministerio Público que fueron capturados. Otros tantos del Poder Judicial, toma de aeropuertos, toma de carreteras, mataron y quemaron a un policía, hicieron que... Y todo eso merece investigaciones, sanciones y condenas por eso, a los responsables de eso. Por eso, entonces si tú estás en esa situación por curioso, qué lamentable es, pero es lamentable también que esa situación haya ocurrido porque seguramente el día de hoy, si un ciudadano cruza por esa pista donde murió uno de estas víctimas, no le va a pasar nada. Le pasó porque hubo un escenario donde si no hay violencia, claro, no hay manifestaciones, el policía no tiene por qué salir y le pasó porque de pronto el policía o el militar no estaba suficientemente formado, entrenado e instruido en esa ocasión para evitar a toda costa la violencia o minimizar las muertes. De pronto algunas muertes fueron accidentales, fueron inevitables, pero la mayoría de ellas no. No, yo creo que esa es tu percepción. Yo todavía quiero creer, te digo lo siguiente, porque ese policía yo pido que luche contra el crimen. Yo pido que ese policía cuide a mis hijos. Ese policía esté esperado en su casa, como tú, como yo. Entonces, mira, seamos respetuosos de la presunción de inocencia. Y de los debidos procesos. Y claro, y dejar que eventualmente la investigación avance, que no la hace el Ejecutivo, la hace el Ministerio Público. Y sin embargo, en esa narrativa, insisto, que primero tiene que establecerse si hubo o no excesos en el lugar, en la calle, para luego escalar hasta dónde llega la responsabilidad. Y permítame salirme de este caso como última pregunta y preguntarle si es que usted ha conversado con la presidenta sobre el caso de su hermano Nicanor Boluarte. De pronto, ante tantas menciones a él en la prensa, con algunas investigaciones que los indican como que posiblemente haya estado en algunos tramas donde pudiera haber tráfico de influencias o armando un partido a costa del sistema de prefectos. ¿La presidenta le ha manifestado a usted alguna preocupación legal en torno a su hermano? No, yo creo que los que de alguna manera nos hemos acercado con un pie en el derecho y otro pie muy cerca de los fenómenos políticos, de alguna manera creo que lo que el país debería estar de alguna manera con algún nivel de tranquilidad es que estas imputaciones no se hacen contra la misma presidenta de la República. Hasta ahora tiene cosas, salvo el tema del genocidio, que insisto, está muy mal planteado, malísimamente planteado.
pero no tenemos una cosa distinta, ¿no? Pero entonces que la presidenta no se moleste cuando se investiga a su hermano, pues. Es que es su hermano. O sea, te digo lo siguiente, acá yo por lo que yo he visto, por ejemplo, ese Zarratea 2 me parece infame. Te lo digo. Infame, infame, infame. No, es el pasaje donde hubo una reunión. Una reunión con de su cumpleaños, aparecen personas, ciertamente a mí me parece infame. ¿Por qué? Porque Zarratea 2 tenía otra cosa, pues Zarratea era un lugar de operaciones del propio presidente de la República. Y este del hermano, pero algunas de esas operaciones podría aprovecharse de su relación con el poder. Bueno, pero es que, ¿sabes que él podría? Siempre entonces, es algo especulativo. Pero ¿no? que se investigue, pues que se investigue a su hermano y que la presidenta tolere eso. Que marque su distancia, pues. Yo creo que un presidente sigue siendo una persona que tiene una humanidad. Yo creo que a ver, no sé, nosotros a veces tratamos de comprender reacciones en otras personas y a veces pareciera que no tenemos la misma lectura cuando de repente una persona que siente que la forma como la atacan es a través de las personas que quiere, puede ser. Yo no estoy absolviendo, yo creo que es más, el propio hermano de la presidenta ha sido la persona que está colaborando con la investigación, pero creo que definitivamente hay un tema, por ejemplo, ¿no? Yo nuevamente a mí me pareció... Es más, si se recuerda, yo decía que lo de Zarratea era la posibilidad de iniciar un juicio político contra Castillo en su oportunidad. Era el escenario propicio, ¿no? Evitemos lo más posible que se repita siquiera en alguna escala lo que pasó con Castillo. Por supuesto, es algo que yo creo que tenía una familiares lucha. Del poder, lejos. Totalmente. Lejos. Bueno, muchas gracias, doctor José Campos. Espero conversar con usted pronto.